Salmo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal. Cántico. Salmo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. Venid, y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca. Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista sabe que Dios no es solamente el creador de la naturaleza, sino que defiende a su pueblo en medio de un mundo hostil, por lo que recuerda sus prodigios para salvar. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque empezaste a reinar. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, y destruir a los que destruían la tierra. Apocalipsis 11:17-18. ¿Cómo cualquiera puede alabar a Dios? Este salmo tiene por título, al músico principal. Cántico. Salmo. Como con el Salmo 65 describe tanto un cántico como un salmo. Este es el primer salmo desde el Salmo 50 que no se le atribuye a David. Se dice que este salmo se recita en el día de la Pascua por la Iglesia griega, es descrita en la Biblia griega como un salmo de resurrección, y puede entenderse que se refiere, en un sentido profético, a la regeneración del mundo, a través de la conversión de los gentiles. Daniel Creswell, citado en Spurgeon. A. Alabando al Dios de toda la tierra. 1. 1-2, cantando al honor de su nombre. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. A. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, como en el salmo anterior y el que sigue. El Salmo 66 no solamente tiene a la vista a Israel, sino a toda la tierra. El salmista entendió que Dios no solamente era el Dios sobre Israel, sino de todo el mundo. Era bueno y apropiado para él que llamara a todos a aclamar con alegría a Dios. Y compositores de tonadas para la congregación debieran de supervisar que el ambiente esté alegre. No necesitamos tanto ruido, más que el ruido alegre. Spurgeon. B. Poned gloria en su alabanza. El canto no es la única manera de alabar a Dios, pero es una de las maneras principales. El salmista anima a todos a que canten la gloria de su nombre, y que lo hicieran de una manera que pusiera gloria en la alabanza hacia Dios. Y la alabanza requiere concentración sobre la cosa, persona o deidad que está siendo alabada. Las gracias tienden a estar enfocadas en lo que el que hablante ha recibido,
y de esta manera puede volverse estrecha y superficial. En la expresión de las acciones de gracias uno mismo se debe de convertir en el sujeto principal, pero esto es mucho menos probable que suceda durante la alabanza. Tate, citado en Voice 2. 3-4, ¿cómo alabar a Dios? Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. A. Decid a Dios, el salmista da una guía práctica para aquel que quiera alabar a Dios, diciéndole de manera específica lo que ha de decir. Él no tiene la intención de una manera mecánica o sin sentimientos, sino como una ayuda para el corazón que verdaderamente quiera alabar a Dios pero que necesita algo de instrucción sobre cómo hacerlo. Comienza con lo que le decimos a Dios, palabras que decimos. Hay un lugar para la alabanza que no se habla, Salmo 65 2.1, pero la alabanza hablada no debe de descuidarse. Y decid a Dios, se requería mucho más que solamente pensar en Dios. Consideración, meditación, especulación, contemplación sobre Dios y los objetos divinos tienen su lugar y su temporada, pero esto es más que eso, y más que la admiración también. John Donne, citado en Spurgeon. B. Cuán asombrosas son tus obras. Uno pudiera comenzar a alabar a Dios al pensar sobre la grandeza de su obra en la creación, salvación, y restauración. Luego, diciéndole a Dios lo asombrosas que son sus obras. C. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. La alabanza puede continuar reconociendo el gran poder de Dios, la cual saca adelante las asombrosas obras. El Dios asombroso y poderoso tiene enemigos, pero a través de su gran poder ellos serán conquistados y se someterán a Dios. Esto alaba a Dios por el triunfo de su poder sobre todos sus enemigos. Y varios comentaristas notan que el sentido de se someterán a ti tus enemigos tiene el sentido de una sujeción no sincera, y sin voluntad, hacia Dios. Pero, como el hebreo lo da a entender, será una sujeción forzada y falsa. El poder lleva al hombre a sus rodillas, pero solamente el amor gana su corazón. El faraón dijo que él dejaría ir a Israel, pero él le mintió a Dios, él se sometió de palabra pero no de hechos. Millares de millares, tanto en la tierra como en el infierno, están rindiendo este homenaje constreñido hacia el Todopoderoso, ellos solamente se sujetan debido a que no pueden hacer nada más, no es la lealtad de ellos, sino su poder, la cual mantiene a los sujetos de su dominio sin límites. Spurgeon. Y cierto, él discierne que la sujeción no siempre será genuina, ya que él utiliza la misma palabra para expresarla como en el Salmo 18:44, la cual representa un homenaje fingido. Maclaren. Y. Filipenses 2:2.10-11 tiene algo sobre este sentido para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. D. Toda la tierra te adorará. Dios pudiera ser alabado en el reconocimiento de su triunfo definitivo sobre toda la tierra y en su dignidad de recibir la adoración que ellos correctamente le traen a él. Cantarán a tu nombre. En la manera de pensar de los antiguos judíos el nombre era más que una palabra, era un verdadero identificador, un indicador de carácter. Esto habla de algo más grande que la sujeción a regañadientes de las líneas anteriores, esta es una alabanza que sabe algo de la naturaleza y el carácter de Dios. Y una adoración aceptable no solamente alaba a Dios como el Señor de los misterios, pero es tenida como fragante por alguna medida del conocimiento de su nombre o carácter. Dios no sería adorado como un Dios desconocido, ni se ha dicho de su pueblo, ustedes adoran lo que no conocen. Spurgeon. Y Selah, una pequeña pausa para una expectación santa es insertada de una buena manera después de una gran profecía, y el alzamiento del corazón es también una buena dirección. Ninguna meditación puede ser más alegre que aquella incitada por el prospecto de un mundo reconciliado con su Creador. Spurgeon. B. Alabando al Dios de Israel. 1.
5:7, viendo las obras de Dios el cual le hacen digno de alabanza. Venid, y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Venid, y ved las obras de Dios. El salmista sintió que quizás otros pudieran ser lentos para pensar en las maravillosas obras de Dios. Salmo 66 2.3. Él les ayudaría, describiendo cómo Él es temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Venid, y ved, Él asió a buenas personas de la mano, donde estuvieran, llevándolos a la vista de los estupendos procederes de Dios. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. El salmista se volvió hacia la santa historia de las Escrituras y recordó cómo Dios mostró su poder al pasar a Israel a través del Mar Rojo, Éxodo 14:21, y por medio del río Jordán, Josué 3:2.14-16. El salmista pudo haber tomado cualquier cosa para describir las obras de Dios, pero él escogió dos eventos que muestran cómo Dios participa en los asuntos humanos. El Dios Todopoderoso no es un observador pasivo, sino un participante activo. Allí en él nos alegramos. Al decirnos, el salmista se identifica a sí mismo con Israel cientos de años antes de su tiempo, como si él estuviera allí. Era como si el salmista estuviera al lado del río Jordán, señalara el lugar y dijera, allí. Allí fue donde sucedió. No fue una leyenda o un mito, sino que fue allí donde sucedió. Por lo tanto en él nos alegraremos. La obra de Dios jamás es anticuada. Todo es una revelación de las actividades eternas. Lo que Él ha sido, Él es. Lo que Él hizo, Él hace. Por lo tanto la fe puede alimentarse en todos los registros del tiempo antiguo, y esperar la repetición de todo lo que ello contiene. McLaren. En él nos alegramos, se debe de hacer notar que la alegría de Israel estaba en su Dios, y allí debiera de estar la nuestra. No es tanto lo que Él ha hecho, sino lo que Él es, lo cual nos debe de excitar hacia un regocijo santo. Spurgeon. Sus ojos atalayan sobre las naciones. El salmista llamó a toda la tierra para observar las grandes obras de Dios y para que le dieran alabanza. También era digno de mencionar que él observa las naciones, estos debieran de mirar hacia arriba, a aquel que los mira. Los rebeldes no serán enaltecidos, a la luz del poder de Dios, su participación en los asuntos humanos, y en su ojo sobre el mundo, el ser rebeldes en contra de él es necedad. El enaltecerse uno mismo en contra de él es locura. 8:12, más razones para alabar a Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. El salmista repitió su exhortación sobre toda la tierra, diciéndoles que alabaran al Dios de Israel. Él les daría muchas razones para hacerlo así. El versículo 8 revela la convicción de que las fortunas de Israel abrazan al mundo, mientras a Abraham se le prometió que así sería. Kidner. No debemos de solamente publicar alabanzas a Dios, sino provocar a otros que también lo hagan. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Dios preserva a su pueblo, dándoles vida y una posición segura, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Pruébanos, oh Dios, pero habilítanos para estar firmes en la prueba. Orne. Si Dios nos ha habilitado a no solamente preservar nuestra vida, sino nuestra posición, entonces estamos obligados a darle a Él el doble de alabanza.
El vivir y estar firme es la condición de los santos por medio de la gracia divina. Inmortales e inconmovibles son aquellos a los cuales Dios preserva. Spurgeon. C. Porque tú nos probaste, oh Dios, Dios solamente bendice a su pueblo, pero en ocasiones la bendición está en una difícil prueba. El salmista alabó a Dios por la vida y por la firme posición, pero también reconoció las dificultades de la vida. Él expresó las dificultades y las pruebas con muchas ilustraciones en palabras. Punto centrado. Nos ensayaste cómo se afina la plata, sentimos el calor elevándose hasta que no tenemos fuerzas y estabilidad, y somos derretidos. Las impuras escorias se elevan a la cima y el refinador de manera experta las quita, sabiendo que la plata es lo suficientemente puro cuando él puede ver su propio reflejo en el metal derretido. Punto centrado. Nos metiste en la red, nos sentimos con libertad de poder ser capaces de nadar a cualquier lugar que nos plazca y la vida está llena de opciones y elecciones. Repentinamente, esa libertad pareció desaparecer y nuestras elecciones fueron pocas. Punto centrado. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, solíamos caminar de manera fácil y sin preocupaciones, como si no tuviéramos ninguna sola carga. Ahora nuestros lomos están cargados con pesada carga, y se nos hace difícil llevar dicho peso. Punto centrado. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, solíamos estar en la batalla y pelear al mismo nivel con los enemigos, sino que en una mejor posición. Luego fuimos echados a tierra y sentimos que ellos cabalgan en triunfo sobre nosotros. En un momento parecía que solamente conocíamos la victoria, ahora sentimos el aguijón de la derrota. Punto centrado. Pasamos por el fuego y por el agua, sentimos que hemos pasado por todo, y al parecer ninguna adversidad no ha pasado por nosotros. Y la palabra traducida a aflicción no es conocida en ninguna otra parte, y su significado es incierto, pero pudiera derivarse de la raíz que significa presionar, una idea familiar con nosotros en nuestro uso metafórico de la palabra presión. Kidner. Y cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, el cabalgar sobre nuestros hombros. Por tu permiso ellos nos han utilizado como esclavos, sí, como bestias, para llevar a sus personas y cargas. Compare Isaías 51 2.23. Pole. D. Y nos sacaste a abundancia, sabemos que en un sentido definitivo nuestra aflicción era de parte de ti, permitido por Dios mismo. Mientras continuamos a confiar en Dios, Él mismo nos vindica, así como nuestra confianza, no solamente librándonos de nuestra dificultad, sino llevándonos a la abundancia. Esta abundancia jamás habría llegado con las múltiples dificultades. Y el fin principal de nuestra vida no es el hacer, sino el convertirse. Por esto estamos siendo moldeados y disciplinados cada hora. Meyer. Y nos recordamos a nosotros mismos que todo esto es una lista la cual le da a la tierra razones del por qué Dios debiera de ser alabado. Pensaríamos que tales dificultades debieran de ser evitadas si queremos que otros alaben a Dios, pero el salmista describió la vida tras Dios como realmente es, y sabía que el entender a Dios como Él realmente es acerca a los hombres y mujeres a alabar. C. Alabando al Dios del creyente individual. 1. 13:15, alabando a Dios con sacrificios y llevar a cabo los votos. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabrillos. Selah. A. Entraré en tu casa con holocaustos. El salmista se determinó a alabar a Dios por medio de obedecer su mandamiento en cuanto a los sacrificios, llevándolos al altar de Dios. Y, por su propia naturaleza, un holocausto era más serio, significando algo como la completa dedicación o consagración de uno mismo hacia Dios, y esto del que adora. Boice. B. Te pagaré mis votos. El salmista le había prometido a Dios ciertos sacrificios o regalos de gratitud por la obra de Dios cuando estaba angustiado. Él no pecaría al fracasar en llevar esto a cabo. Y
mis votos, solamente jamás nos olvidemos que cuando fueron hechos, estos se deben de cumplir. La razón no está en Dios, sino en nosotros. El fallar en mantener la fe en Dios es el sufrir el deterioro del carácter. Morgan. C. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. El salmista llevaría a cabo sus votos hacia Dios con sacrificios generosos y caros, ofreciendo múltiples animales. Lo que él le traía a Dios era de lo mejor, estos eran animales engordados. Y los animales calificados que menciona el salmista son carneros, bueyes y machos cabríos. La generosidad del voto es inusual. Van Gemeren. 2. 16-19, alabando a Dios con palabras. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca. Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. El voto del salmista no se cumplió por medio de los sacrificios solamente. Él también tenía la obligación de proclamar la bondad de Dios, el declarar lo que ha hecho a mi alma. Sus acciones hablaban, pero no quitaba la necesidad para que su boca también hablara. Y podríamos imaginarnos la escena de una adoración pública, quizás en la Pascua o en una celebración de victoria, en la cual la alabanza del cuerpo da paso a la voz de este único adorador, quien está con sus regalos delante del altar, y habla del Dios cuyo cuidado no es únicamente del mundo, y de toda la nación, sino personal. Contaré lo que ha hecho a mi alma. Kidner. B. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Mientras el salmista habló hacia otro sobre la bondad de Dios, él describió cómo es que él le habló a Dios. Él ofreció tanto sacrificio de animales como un sacrificio de alabanza. C. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nadie debiera de pensar que Dios puede ser persuadido solamente por medio de sacrificios y votos. Era importante el poner en claro que el salmista no solamente sacrificó, sino que también le dio a Dios lo mejor, obediencia. Él no mantuvo iniquidad en su corazón. Y iniquidad, cualquier pecado, sea lo que sea, y especialmente la idolatría, la cual es a menudo expresada por esta palabra, la cual los israelitas eran muy propensos, y de lo cual ellos tuvieron las tentaciones más poderosas. Pole. Y la oración la cual es escuchada, es la oración del penitente, contrito de corazón y dolido por el pecado, odiando y deseando ser librado de ello. Orne. D. Mas ciertamente me escuchó Dios, cuando él clamó hacia Dios, Dios escuchó. Él contestó, dando más razones para alabarle. 3. 20. La conclusión de la alabanza. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. A menudo tomamos el privilegio de la oración por acepto. El salmista entendió cuán maravilloso era que Dios recibiera su oración, y cómo hizo que Dios fuera alabado más. B. Ni de mí su misericordia. Este era un recordatorio final y maravilloso de que la respuesta a la oración no venía de lo que el salmista merecía, sino como un regalo del gran amor y misericordia, de Dios. Y la palabra final de gratitud no es solamente por la petición contestada, sino por lo que significa, la inquebrantable relación con Dios. Kidner. Y Spurgeon citó a Thomas Fuller, quien compuso un silogismo del Salmo 66 2.19-20. Funciona como lo siguiente. Punto centrado: si guardo iniquidad en mi corazón, Dios no escuchará mi oración. Punto centrado: Dios ha escuchado mi oración. Esperaríamos que la siguiente línea sea, por lo tanto no hay iniquidad en mi corazón. Pero el salmista completó el silogismo de una manera inesperada, alabando la misericordia de Dios. Veo que él debió de sacar la corona por sí mismo, y la puso sobre la cabeza de Dios.
He aprendido esta excelente lógica. Fuller. Y esta es la conclusión del silogismo de David, en este y en los otros 2 versículos, y en esto su lógica es mejor que la de Aristóteles. Trapp.